Hola, bendiciones, bendiciones una vez más. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes que hace unos añitos atrás escribí y la compartí solamente por Facebook. Hice un escrito en Facebook de esa experiencia y de ese testimonio. Y el Señor puso en mi corazón y en mi mente en ese momento y en titularle Ver para creer. Y yo sé que para nosotros, ¿verdad?, los cristianos, es un tema como que está un poquito contrario a lo que creemos, ¿verdad? Ya que sabemos, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que ver para creer. Pero les quiero invitar a que vean el video hasta el final, para que puedan entender por qué ver para creer y puedan entender el por qué el Señor puso esta palabra en mi corazón. Primero quiero compartirle, ¿verdad?, el versículo clave, la porción de la palabra que estaremos, ¿verdad?, discutiendo y desarrollando. Y se encuentra en Juan 20, 24 al 29. Juan 20, 24 al 29, y yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Y esta porción de la palabra se titula Jesús se aparece a Tomás. Y dice de esta manera: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero Tomás respondió: no le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Y voy a repetir esa última porción. Benditos los que creen sin verme. Aleluya. En la Reina Valera de 1960, esta porción de Juan 20, 24 al 29 se titula La incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás. Pero yo estuve luchando un poquito por el tema, ¿verdad? Porque yo decía, mira, cuando ellos escuchan ver para creer, la gente va a decir: no, ella se volvió loca. Pero fíjense una cosa, mientras en estos días estoy desarrollando el tema, busco la Biblia de mi esposo, que es la primera que tuve cerca en ese momento, la cojo, ¿verdad? Y cuando la miro, la Biblia de mi esposo es la Reina Valera del 60, pero es la Biblia Plenitud. Y busco a Juan 20, 24, 29 en la de él. ¿Y saben qué decía? Ver y creer. Era el tema, ¿verdad? El subtema que tenía Juan 20, del 24 al 29. La misma Biblia decía ver y creer. Entonces yo le dije a mi esposa: perfecto, esto está confirmado, yo voy a poner el tema. Y quiero traerle un poquito de lo que es la definición de incredulidad. El diccionario dice que es imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve y que no está afirmado o demostrado del todo. Pero el diccionario bíblico dice que la incredulidad es dudar o falta de fe.
¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado la frase, tú eres como Tomás? Si no ves, no crees. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Tomás. Tomás fue uno de los 12 discípulos. Tomás caminó con Jesús. Él lo vio físicamente. Él presenció milagros, prodigios de Jesús. Y era una de las personas que para nosotros es fuerte pensar que necesitaba alguna evidencia cuando le dijeron vimos al Señor. ¿Verdad? Qué difícil se nos hace pensar, wow, pero ¿cómo que Tomás tenía que ver? Cuando él pudo estar todo este tiempo con Jesús físicamente, caminando con él, y dice, cuando yo lo vea, cuando yo vea sus heridas. Y otra de las cosas que me llamó un poco la atención fue, Jesús no tenía por qué demostrarle nada. Y aún así, el Señor permitió y le dijo, Tomás, sí, mete tu mano en mi costado. Mira mis manos. ¿Verdad? Y ¿cuánto más, es mi pregunta, puedo dudar a alguien que no conoce a Cristo? O que no se ha expuesto al Evangelio. Si Tomás, que estuvo ahí, que caminó, que fue uno de los 12 discípulos, que lo tocó, que posiblemente lo abrazó, que lo vio todo con sus propios ojos, ¿tuvo alguna duda? ¿Cuánto más puede dudar alguien que no conoce a Cristo o que no se ha expuesto al Evangelio? Posiblemente esa gente, ¿verdad?, que no los conoce, que nunca se han expuesto al Evangelio, tengan la misma respuesta que Tomás. Hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Y de esto quiero hablarle hoy. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé tú, pero yo sí, cuántos de nosotros fuimos Tomás? ¿O fuimos como Tomás? ¿Cuántos tuvimos que ver para creer? ¿Cuántos? Y sé muy bien que mucha gente estará diciendo, el Evangelio no es de esta manera, el Evangelio no es por vista, sino por fe. Y eso es muy cierto. Nosotros no vemos para creer, sino que creemos para ver. Y es muy cierto. Y hasta le tengo en Hebreos 11:1 que dice la definición, ¿verdad?, de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perfecto. Y el Evangelio es eso, ¿verdad? Por eso él decía al final, benditos, ¿verdad?, los que creen sin verme. Claro que sí. Pero ¿qué de esta población que no se ha expuesto? ¿Qué de esta población que no conoce a Jesús? ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Y le digo que lo escribí hace algunos 3 años atrás. ¿Y por qué este tema de ver para creer? Pues yo le voy a contar el testimonio que me llevó a escribir sobre esto. Quiero contarles una experiencia que tuve hace un tiempo. Y fue cuando yo llegué aquí a Florida. Hace 5 años y medio. Me mudé de Puerto Rico aquí, a la Florida. Con toda la ilusión, ¿verdad?, de seguir trabajando en lo que yo siempre he trabajado. Yo soy cosmetóloga, soy estilista, hace sobre 20 años. Y toda mi vida en Puerto Rico, ¿verdad?, desde que estoy en la high school, los sábados trabajaba en salones. Me encantaba. Aún sin estudiar, comencé lavando cabezas y los sábados me daban la oportunidad y yo iba a los salones y ayudaba. Cuando me gradué de la high school, ¿verdad?, estudié la cosmetología y toda mi vida lo he hecho. Cuando llego aquí, desde que estoy en Puerto Rico, hago mis contactos y consigo un part-time aquí. Sin saber que me iba a encontrar con unos grandes retos, ¿verdad? Como sé que todo el que ha llegado hasta acá se ha encontrado con ello. Me encontré con el reto del idioma, con que nadie me conociera, con que no tuviese clientes. Me encontré con que
yo estaba en un lugar totalmente desconocido, con otra cultura. Yo, de donde yo vengo, que es Puerto Rico, las mujeres se peinan constantemente. Quizás todos los fines de semana están llenos y demás, pero era una población totalmente, ¿verdad?, diferente. Y cuando llego aquí, me encuentro con que yo tenía que comenzar de cero. Con que yo tenía que comenzar como en el 97, donde yo estaba comenzando a hacer una clientela. ¿Qué sucede? Cuando pasa el tiempo y estoy trabajando, que me doy cuenta que no era sustentable, que yo lo que estaba ganando no me ayudaba ni para poder ayudar en la casa. Y después de varios intentos en salones, decido buscarme un trabajo de 40 horas con mis beneficios y hacer salón part-time en mi casa. Y fue duro, esos primeros pasos, esos meses, ese primer año, fue duro. Y me voy a trabajar con unos dentistas. Cuando me voy con estos dentistas, que la gran mayoría de gente es americana y demás, mi esposo me dice, pero hazte unas tarjetas de presentación y vas por la oficina que trabajamos, muchísimas mujeres, y le vas entregando y le vas diciendo que tú eres estilista. Y así poco a poco, y yo dije, sí, es buena idea. Vivíamos en un apartamento, yo me fui apartamento por apartamento, le ponía mi tarjetita en la puerta. Y poco a poco, ¿verdad?, fui haciendo gente, fui haciendo clientela. Pero en el trabajo como que no sentía que tenía éxito con mi compañera. Un buen día, después de darle hace varias semanas las tarjetas a todas, a la tarjeta de presentación, como que era estilista y demás, una amiguita que trabajaba al lado mío, americana, me dice, ¿hace cuánto haces cabello? Y yo le digo, más o menos. Para ese momento todavía no había cumplido los 20 años, tenía casi 20 años haciendo cabello. Me dice, pero tú sabes hacer esto, pero estos cortes, pero tú sabes hacer tal color y tal técnica, y la queratina y aquello y lo demás, todo lo que es relacionado con cabello. Ella me empezó a preguntar. Y yo le iba contestando, claro, sí. Y vi en su cara la preocupación. Ella quería como que probar, pero tenía que confiarle su cabello a alguien que no conocía o que conocía hace poco. Y en algún momento me dice, pero ¿tienes fotos? ¿Pero tienes alguna página que yo pueda ver el tipo de trabajo? Finalmente ella hace su cita y llegó a mi casa y esa noche yo le hice el cabello y demás. Y ella se fue encantada, ella estaba bien contenta. Y a todo esto, ella llega el otro día a la oficina y mucha gente comenzó a preguntarle, oh wow, y ese cambio, qué brutal, qué bello. Y yo solamente escuchaba, ya, wow, qué bueno. Y ella, sí, fue Gisela, anoche ya me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo demás. Y desde ese momento, mi gente, sin mentirles, del 100% de mis compañeras, yo le hacía el cabello a un 70-75% de ellas. Y desde ese momento que yo le hice el cabello a una y las demás pudieron ver, fue que empezó a crecer la clientela. Ahí fue cuando este tema llegó a mi corazón. Y ahí fue cuando yo escribí en algún momento en el Facebook sobre esto. Porque mi gente, mucha gente que a nosotros no les acerquemos, a mucha gente le hablaremos del Evangelio, a mucha gente le diremos nuestra experiencia, a mucha gente le contaremos nuestro testimonio, pero muchos de ellos tendrán que ver para creer. No será suficiente para muchos lo que tú puedas decir. No será suficiente para muchos lo que tú puedes decir, sino que tendrás que demostrarlo. En ese momento que yo le decía a todo el mundo en la oficina, yo soy estilista, yo le puedo hacer el cabello, yo te puedo hacer esto y lo demás. La gente no creyó por lo que yo dijera. Y quizás decían, qué chévere, qué bien. Pero hasta que ellas no vieron
oh wow, sí, mira, me gustó el trabajo que le hizo a Lori en el pelo. Bueno, voy a probar yo también. Tuvieron que ver. Mi pastor de Puerto Rico, José Orlando Colón, y él le envió muchísimas bendiciones. Él decía constantemente, y lo aprendí de él, lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que dices. Y se lo voy a repetir. Lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que dice. Lo que dices. ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones, ¿verdad? Si nuestras palabras no van acorde o de la mano con nuestras acciones, no va a haber mucha credibilidad. No, si yo no hubiera hecho bien ese corte, ese tinte, ese color, esos efectos, posiblemente la gente, ella quizás sea estilista, pero no me convence. Lo mismo pasa en la vida cristiana, mi gente. Y aunque suene fuerte, nosotros no podemos predicar algo con nuestra boca y nuestras acciones sean todo lo contrario a lo que nosotros predicamos. Lo mismo pasa en todo lo que hacemos. La gente va a estar pendiente. Tú puedes llegar, tú puedes tener en tu vecindario. La gente quizás no te puede decir un hola, pero sí van a estar pendientes de tus actos. Y más cuando somos cristianos. ¿Verdad? Que dicen, pero esta gente no es cristiana. ¿Verdad? Los ojos están puestos en nosotros. Tus palabras tendrán que sustentar, tus acciones, tendrán que sustentar tus palabras. En Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Santiago 1:22. Y lo voy a leer nuevamente. En la Reina Valera lo dice de esta manera, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Y cómo podrán, verdad? Tiene que ser la pregunta, los demás ver a Cristo en mí? ¿Cómo, verdad? Así como quizás yo pude hacer un corte con los highlights y pude demostrar que, verdad, que sabía trabajar cabello, que era estilista realmente, ¿cómo otros pueden saber y nosotros demostrar o que puedan ver a Cristo en ti y en mí? Y aquí le traigo tres respuestas. Quizás hay millones, pero ¿verdad? Las que el Señor puso en mi corazón son estas tres. Número 1. ¿Cómo pueden los demás ver en nosotros a Cristo? Lo uno es que Cristo vive en mí. Mira qué sencillo. Cristo vive en mí. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el momento en que tú y yo abrimos el corazón, aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él está aquí. Él vive en mí. Y como ¿verdad? Esa primera contestación, si Él vive en mí, la gente lo tiene que ver. En mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en cómo me expreso, ¿verdad? En la forma de ser. La gente tiene que ver en mi fruto del Espíritu. Hubo algo que me gustó muchísimo y lo quiero compartir. Y dice, la vida cristiana no es un asunto de comportarse como Cristo, sino de permitirle a Cristo
vivir en nosotros y a través de nosotros. La vida cristiana no es un asunto de comportarse como Cristo, sino permitirle a Cristo mismo vivir en nosotros y a través de nosotros. Lo segundo es, tenemos una vida nueva. En Colosenses 3:1-11, es bastante larguito, la Nueva Traducción Viviente, describe bastante lo que es una nueva vida en Cristo. Y se lo voy a leer. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas del mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Antes nosotros hacíamos eso. Ustedes solían hacer esas cosas, ok. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. La 2, tenemos nueva vida con Cristo. Ya que Cristo vive en nosotros, hay una transformación. Vamos a experimentar cambios. La gente lo va a ver. La gente va a ver el cambio, la gente va a ver la transformación. Y no estoy hablándole físicamente, no le estoy hablando, ¿verdad? Y puede ser físicamente, pero no lo es todo. La gente va a ver tu corazón, la gente va a ver tus actos, la gente está pendiente a nuestro amor, a nuestra mansedumbre, a la misericordia, a la paz que tú puedes transmitir. Somos pacificadores. Esa es la segunda, ¿verdad? La nueva vida con Cristo. Y como tercero le traje que somos embajadores y representantes de Cristo aquí en la tierra. Dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. No estamos para juzgar. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sus vidas. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejen unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.
pero recordando siempre lo que dijo Pablo. Quizás no lo hemos alcanzado todo. Quizás no somos perfectos, no quizás, no somos perfectos, ¿verdad? Mucha gente espera del cristiano una perfección que no es real, ¿verdad? Nosotros somos humanos, vamos a fallar, nos podemos caer, nos vamos a levantar, pero somos testimonios vivos de Cristo. Pablo dice en Filipenses 3:13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. No olvidamos que aunque cristianos, seguimos siendo humanos. Para finalizar, quiero decirles que un día yo también fui Tomás. Yo tenía que ver para creer. Pero el Señor me permitió conocer una amiga. Una amiga que estaba en el camino, que estaba en el Evangelio, estaba practicando el Evangelio, amaba a Cristo con locura. Y yo le hacía el cabello. Y yo recuerdo que esta amiga me modeló al Cristo. Ella me modelaba exactamente lo que me hablaba. Ella me hablaba, ¿verdad?, con ternura, con pasión de este Cristo maravilloso que yo no conocía, pero yo lo veía en sus acciones. Sus palabras y acciones iban de la mano. Y ella conocía mi pecado, ella conocía mis andadas, como uno dice. Ella sabía que yo no estaba en el camino. Ella sabía que yo estaba haciendo las cosas mal porque era una amiga y cliente que le hacía el cabello y yo le contaba lo que yo estaba haciendo mal. Y yo recuerdo que yo le decía muchísimo, yo no voy para la iglesia porque yo, hasta que yo no arregle los asuntos, yo no soy una hipócrita. Y estaba tan equivocada porque yo quería sanarme primero yo misma y después ir al hospital. Cuando así enferma tenía que llegar al hospital. ¿A qué voy con esto? En esta amiga que me llevó, ¿verdad?, que fue instrumento de Dios para yo llegar a sus pies, Consuelo Colón. Esta amiga me modeló a Cristo en amor, en misericordia, en paciencia. Y yo en ella pude ver que esto era real. Que lo había escuchado por años, que había escuchado muchísima gente hablarme de Cristo, de Dios, del Evangelio. Pero alguien me lo modeló. Y ese día para mí fue, esto es más real de lo que yo pensaba. Y tuve que ver para creer. Mi gente, muchos tendrán que ver para creer. Muchos tendrán que ver en nosotros lo que tanto predicamos, lo que tanto hablamos. Muchos tendrán que ver a Cristo en nosotros. Y aún al día de hoy, tú y yo tenemos Tomás en nuestras vidas. Quizás un vecino, quizás un amigo, quizás un familiar que no le sirve a Cristo. Pero yo te aseguro que si nosotros modelamos a Cristo, estas personas también van a llegar a los pies del Señor. Pero lamentablemente, así como Tomás, tendrán que ver para creer. Dios les bendiga.